Definitivamente ya es ley en nuestro país, la pensión garantizada universal PGU. Es definitivamente ley en nuestro país y a contar del 18 de febrero se podría comenzar a cancelar. Nosotros vamos a conversar y precisamente vamos a resolver varias dudas con el Seremi de Gobierno Pedro Lamas en la región de Los Ríos, quien nos comenta acerca de aquello. Una bienvenida, ¿cómo está, Seremi? Gusto de saludarle a esta hora. Muy buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Saludar afectuosamente a todos los auditores, auditoras, a todos los vecinos de la comuna de Paillaco. Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y con esta tremenda noticia de que ya es ley la pensión garantizada universal, que va a beneficiar a más de 2,5 millones de personas en nuestro país, y que hace un par de años atrás ya habíamos avanzado en esta materia en la primera fase de la implementación. Este era un compromiso del gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera, y se había avanzado primero en fortalecer el pilar solidario, que en esa fecha permitió aumentar en un 50% la pensión básica solidaria y en un 70% el aporte previsional solidario, y hoy día era momento de avanzar también en esta pensión garantizada universal, que busca en el fondo sustituir los actuales beneficios del pilar solidario, de la pensión básica solidaria también, y unificar estas pensiones que hoy día paga el IPS en una sola, en una pensión garantizada universal de un monto de 185.000 pesos. De esta forma aseguramos que ninguna persona quede bajo la línea de la pobreza y damos un paso importante en mejorar las pensiones, que es uno de los temas más solicitados, más demandados por la ciudadanía. Y ahí había una tarea pendiente. Lleva un largo tiempo una reforma al sistema de pensiones que está detenida en el Senado, producto de la contingencia electoral, producto de los retiros, pero logramos generar un acuerdo, un consenso importante con esta pensión garantizada universal, que también aprovecho de agradecer a los parlamentarios, diputados, senadores de la región, ya que este proyecto fue votado de forma unánime en las dos cámaras, así que tuvo un amplio consenso y efectivamente, como tú lo decías, ya se va a hacer realidad el pago del primer grupo de personas ahora desde el 18 de febrero, así que es una tremenda noticia para cientos de personas de nuestra región. Bueno, todas las personas o todas aquellas personas que tengan una pensión base menor o igual a 630.000 pesos recibirán el monto máximo, que sería 185.000 pesos. En tanto, quienes tengan una pensión base mayor a 630.000 pesos y menor a 1 millón de pesos, el monto irá disminuyendo progresivamente. Y aquí donde yo me quiero detener un poquito, Seremi, donde me gustaría que nos explique un poquito más. Por ejemplo, una persona que gana menos de 630.000 pesos, lo decíamos recién, va a recibir la totalidad del beneficio, que son los 185.000 pesos que se le aumenta a su pensión que ya recibe. Es decir, una persona, por ejemplo, que gana 200.000 pesos va a recibir ahora 385.000 pesos. ¿Es así? Sí. Efectivamente, pero aquí yo aprovecho también de aclarar un punto importante. Primero, el criterio es haber cumplido 65 años para hombres y mujeres, estar dentro del 90% más vulnerable, o sea, caben casi todas las personas, gran parte de la clase media también, solo queda fuera el 10% más rico, acreditar residencia en Chile por a lo menos 20 años, contados de los 20 años, y efectivamente tener una pensión menor a 1 millón de pesos. Y aquí importante, para aclararle a los auditores y auditoras, que las primeras personas que van a recibir el pago ahora en febrero son quienes reciben pago por parte del IPS, pensión básica solidaria, pensión de vejez, pilar solidario. Ellos, que son cerca de 1.400.000 personas, van a recibir de forma automática desde el 18, quienes tengan pago desde el 18 en adelante. Hay algunas personas que tienen el pago antes de esa fecha, entre el 1 de febrero y el 17, no van a alcanzar a entrar al sistema, pero sí en marzo se les va a pagar lo que corresponde a los 2 meses. Ah, perfecto. Aquí también importante hacer la distinción de quienes tienen pensiones autofinanciadas o renta vitalicia, que era el ejemplo de lo que tú señalabas. Alguien que hoy día tiene una pensión, supongamos, de 300.000 pesos, se le van a sumar esos 185.000 pesos y por lo tanto va a recibir 485.000. Pero ese es el segundo grupo. Ellos, el IPS, que es la entidad estatal que paga este beneficio, no tiene sus antecedentes, por lo tanto, quienes tienen renta vitalicia o quienes tienen pensión por parte del sistema privado, van a tener que inscribirse a través de Chile Atiende, a través de la página del IPS, y ingresar esta solicitud para que se le genere el pago. Por eso hago la distinción que la ley establece un plazo de 6 meses para poder incorporar a todas estas personas, que es un grupo importante, son cerca de 800.000 personas que
ya están jubiladas, que ya reciben renta vitalicia o su pensión por el sistema AFP y que van a poder sumar esta pensión garantizada universal. Pero, insisto, la aclaración necesaria es que primero le vamos a pagar a los que reciben pensión del Estado y que ya tenemos sus datos, y después vamos a ir incorporando en la medida que las personas hagan su inscripción también en el sistema. De aquí ya a 6 meses esperamos tener consolidado toda la información, ya sea de los datos de cuenta donde depositarle a las personas o bien el pago presencial, como muchas personas todavía siguen eligiendo esa modalidad. Así que esta es una implementación que va por etapas. Yo lo decía al principio, son más de 2,5 millones de personas, pero de la mitad tenemos los antecedentes porque hoy día reciben pensión del Estado. Así que, por un lado, ese grupo de personas va a haber aumentado su pensión y no necesitan hacer ningún trámite. El IPS tiene todos los datos, le va a pagar, le va a seguir pagando durante los próximos meses, pero quienes están en la modalidad del sistema privado necesitamos los antecedentes. Y también otro dato relevante, que no es necesario que la persona se jubile si tiene 65 años o más y está trabajando y todavía no piensa en jubilarse, no es necesario, o también lo puede hacer, puede recibir el sueldo si quiere seguir trabajando, la pensión que tiene autofinanciada, y se le suma también la pensión garantizada universal. Nosotros sabemos que hoy día las personas mayores de 65 están activas, quieren trabajar, o bien necesitan trabajar, incluso por mantenerse activos, por salud mental. La gente hoy día elige por varios motivos seguir trabajando, y la pensión garantizada universal es compatible con que la persona esté trabajando también. Sí, mire, durante el transcurso de la mañana nosotros cuando conversamos acerca de este tema, una auditora nos preguntaba lo siguiente. Mi papá, dice, tiene una pensión solidaria de 167.953 pesos. ¿Cuánto va a sacar él? Tiene 88 años. Y yo preguntaba, dice, porque había escuchado que los de pensión solidaria no les correspondía esa cantidad o sumado, ¿cierto?, los 185.000 pesos. O sea, si gana 167.953, ella entendía de que no se le iba a sumar los 185.000 pesos, sino iba a ser menos. ¿Qué le responde usted a esa persona, Seremi? Las personas que hoy día reciben pensión por parte del Estado, se les va a aumentar a 185.000. No se le suma a, por ejemplo, a alguien del Pilar Solidario o alguien con, supongamos, del ejemplo que usted hablaba, aporte solidario de vejez, puede ser pensión básica solidaria de invalidez, o algunas que pertenecen al Pilar Solidario. No es que se les sume a 185.000. Yeah. Se le va a aumentar el monto a 185.000. Recordemos que las pensiones, por eso yo daba el contexto, hace 2 años atrás fluctuaban alrededor de 100.000 pesos, se le aumentó el 50%, muchas llegaron a esos valores de 150.000, 160.000, y ahora a quienes reciben este aporte del IPS se les va a igualar a todos. La pensión se va a llamar pensión garantizada universal. No va a hacer distinciones entre las distintas pensiones que hoy día existen, se va a unificar en una sola. Por lo tanto, quienes, supongamos, no hayan trabajado o no tengan ahorros provisionales o no han cotizado, la pensión que les da el Estado es esa, los 185.000. Por lo tanto, lo que no va a pasar, que es importante aclararlo, es que si alguien recibe una pensión del IPS hoy día de el ejemplo que daba la persona, de 170.000, claro, no se le va a sumar otra de 185.000, porque el Estado le estaría dando 2 pensiones a una misma persona, y el Estado da una sola pensión por persona, independiente de si es vejez, invalidez. Por eso busca unificarse en una sola, y no solo en los sectores vulnerables, sino que en la clase media y a un gran número de personas que no hace distinción si han trabajado, si quieren seguir trabajando, o ya cumplidos los 65 años encuentran una oportunidad laboral, trabajan, se les suma esta pensión garantizada universal. Correcto, buen punto entonces aclaratorio ahí, porque ahí precisamente habían varias dudas al respecto. Otra pregunta que también surge con respecto a este tema, Seremi, es ¿dónde debo realizar el trámite? Importante eso, porque hay personas que están pensando cómo tengo que hacer el trámite, cómo voy a hacer el trámite o dónde tengo que realizar el trámite. Sí, la institución estatal es el IPS, el trámite lo pueden hacer desde mañana, que es el Instituto de Previsión Social. La página es www.ips.gov.cl.
Al ingresar a la página, en la parte superior dice puedes consultar sobre la pensión garantizada universal desde el 1 de febrero. Más detalles aquí, va a pinchar ahí y abre el link, lo puede hacer a través de la plataforma se ingresa a la plataforma a través de IPS o también de www.chileatiende.cl. Vamos a tratar de que la mayor cantidad de pensiones sea a través de la plataforma. Sabemos y entendemos también que no todas las personas están familiarizadas con las plataformas o tampoco tienen buen acceso a internet, por lo tanto pueden acudir a las oficinas de forma presencial, pero lo ideal es que todo se haga a través de esta plataforma. Reitero el punto, sí, quienes hoy día reciben pensión del IPS no tienen que hacer nada, no vayan a la oficina, no entren a la página, porque están recibiendo pensión y se les va a aumentar el monto de la pensión y se les va a pagar de forma automática. Solo tienen que entrar a la página quienes hoy día tienen una renta vitalicia, están jubilados por el sistema AFP, tienen una pensión autofinanciada y quieren recibir la pensión garantizada universal. Ellos sí tienen que ingresar sus antecedentes para que se les pague. El sistema va a tomar los datos, va a tener un proceso de validación y eso ya se va a comenzar a pagar a mediados de año, así lo establece la ley. Una persona que está, volviendo un poquito a lo mismo, una persona que está en la pensión o recibe una pensión solidaria, Seremi, que gane menos de 185.000 pesos, ¿cuánto va a recibir entonces? O sea, una persona, por ejemplo, que gane menos de 185.000 pesos, por dar un ejemplo, va a llegar a recibir los 185.000 en total. ¿Qué pasa con una persona que gana más de 185.000 entonces? Si alguien que gana más de 185.000, la persona no va a recibir la pensión garantizada universal, porque hay algunos casos puntuales. Ahí la ley establece, hay una fase de implementación que parte ahora desde febrero y tiene 6 meses para que el sistema, van a haber algunas pensiones que la va a pagar estos primeros meses también el sistema AFP u otros sistemas que están pagando la pensión, pero después se va a traspasar toda esta responsabilidad de toda esta modalidad de pago a la entidad estatal que es el IPS. Por eso es una fase de implementación, pero la mayoría de los casos de las pensiones que paga el IPS son montos inferiores a los 185.000. Por eso se busca que ninguna persona quede bajo la línea de la pobreza y se le asegure a todos una pensión mínima de 185.000, que también va a ir teniendo reajustes y variaciones en el corto y mediano plazo, entendiendo la variación del IPC, entendiendo el costo de la vida. Y también lo bueno de esta iniciativa es que también amplía la cobertura del actual subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años a discapacidad física y sensorial, y amplía la cobertura y cubre el 20%, lo aumenta al 60% y se incrementa el monto del subsidio. Hoy día ese subsidio son cerca de 77.000 y va a quedar anclado a el 50% de la pensión garantizada universal. Esto es 92.500. Por lo tanto, si la pensión garantizada en el tiempo va subiendo, esta pensión, este subsidio de discapacidad mental, estos subsidios también para personas menores de 18 va a ir incrementando. Así que este proceso ha sido un poco, la verdad, difícil de explicar porque hay muchos tipos de pensión, hay varios tipos de subsidios, pero estamos haciendo la mayor difusión posible para explicar bien y hacer la distinción de las pensiones que se pagan ahora en febrero y las personas que se tienen que inscribir en próximos meses para que reciban el pago ya a mediados de año. Para las personas que no estén en la pensión solidaria y que ganen una pensión superior a 630.000 pesos y menos de y menos de 1 millón de pesos, ¿cómo va a ir decreciendo? ¿Cómo va a funcionar esa calculadora CRMI desde los 185.000 pesos que se van a ir restando? ¿Cómo va a ser eso? Sí, bueno, hay tramos, el de los 600.000 al millón de pesos va decreciendo el monto, baja, el primer tramo pasa de 185, baja a 150.000, después baja a 100.000 y así para complementar la pensión. Por eso hablamos de tener una pensión menor a 1 millón de pesos para que pueda recibir una parte de esta pensión. Entendamos que esta pensión garantizada universal busca beneficiar y mejorar las pensiones de los sectores vulnerables y de los sectores medios. Por lo tanto, deja fuera los sectores que tienen mayores ingresos porque entendemos que un ingreso per cápita de 1 millón de pesos ya la persona tiene como
pagar sus gastos y hay que partir. Por eso yo daba el contexto también. Aquí esta es una patita de las necesidades que tienen las personas en relación a pensión. Yo les decía al principio, la contingencia política ha hecho que la reforma al sistema de pensiones esté en el Senado hace 2 años y no se había logrado generar un acuerdo. Esta pensión garantizada universal establece este piso mínimo, pero sin duda hay un camino igual por seguir avanzando en mejorar las pensiones. Ya el gobierno que entra está hablando también de un nuevo sistema de administración de pensiones. Hay una conversación, yo creo que bastante larga todavía, en la que tiene que interactuar el Congreso y cómo vamos buscando de mejorar las pensiones de todas las personas. Pero esta es una etapa muy importante, era prioritario para el presidente. Son más de 2,5 millones de personas que desde ya ahora, fines de febrero, van a empezar a ver mejoradas sus pensiones, y también las personas que tenían o veían con un poco de frustración que sus pensiones eran bajas, que habían trabajado mucho tiempo, que al final de su periodo laboral le llegaba una pensión de 300.000 o tenían una renta de 400.000, el Estado les va a entregar esta pensión garantizada universal que va a sumar a ese trabajo, a ese esfuerzo que hizo la persona por ahorrar, pero que seguía siendo un monto bajo. Por lo tanto, es un esfuerzo importante que se ha hecho con recursos públicos para llegar a una gran cantidad de chilenos y chilenas que puedan mejorar sus pensiones en esta primera etapa. ¿Incluye a pensionados por Capredena o Dipreca, por ejemplo, que es otra de las preguntas que hacen las personas? Sí, su monto de la pensión está dentro de los rangos que hablábamos, también están considerados. ¿Tendré derecho a la cuota mortoria? Sí, también las personas tienen derecho a la cuota mortoria. El monto de esto se tiene que solicitarse al IPS, no de forma automática. Quienes ya estén incorporados en esta pensión garantizada universal tienen el derecho, son 15 UF para costear los gastos funerarios, pero tienen que hacer esa solicitud al IPS, que es la entidad estatal que va a entregar estos recursos. Perfecto. Seremi, muy agradecido como siempre de contactarse con nosotros, con la radio, y resolver estas dudas que precisamente la gente de nosotros nos hace, y la verdad es que nos gusta conversar esto directamente con las autoridades que nos explican muy bien, como usted precisamente siempre lo hace acá en la radio. Se agradece tremendamente. Muchas gracias por conversar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, nos vemos, buena jornada. Muy amable, muchas gracias.